Bien, buenas tardes compañeros, Wilson, Ramiro, Dora, muy buenas tardes. Tuve un pequeño problema ahorita con el internet, pero creo que ya resolvió el problema. Voy a, como Wilson sé que le toma foto al pizarrón, entonces me voy a hacer para un lado unos segundos mientras ustedes toman la foto. Y mientras yo les agradezco, ¿verdad, compañeros? Estar en la clase el día jueves. Un jueves pues realmente inusual para nosotros de Derecho Notarial, mis alumnos de Derecho Notarial. Créanme que uno se automatiza, realmente parece uno pues una máquina, ¿verdad? Y entonces hasta se me olvidó hacerles el recordatorio tipo 4 o 3 de la tarde. Ahorita venían un poco en carreras para la casa, porque los días viernes pues ya los tengo determinado mi horario. Estoy muy temprano en la casa, desde las 4:30, 4 de la tarde, pero hoy por ser jueves y no tener siempre pues ya determinada ese horario, pues salí un poco tarde de la oficina y por ese motivo es que estamos empezando con unos 5 o 10 minutos de retraso. Así que muchas gracias, compañeros. Solo quería darle la información de que nuestra clase del día 24 de marzo pues es el día lunes. Lo último que veamos ahí o la mitad de la clase, yo les diría hasta aquí es lo que va a entrar al examen. Como lo hicimos el primer examen parcial, daré pues alguna información con respecto al examen. Ese fin de semana anterior lo voy a hacer para tener frescas las preguntas, la forma de hacerlo. Los 35 minutos que les ofrecí serán los 35 minutos. Así que muy buena tarde a todos. Valerie, Ingrid de Cepeda, buena tarde. Ustedes son de la sección C, son los que vamos a empezar ahorita, bueno, a las 6:05 de la tarde. Vamos a empezar la clase. También quiero únicamente comentarles que el licenciado Giovanni Orellana me platicó, si no estoy mal, creo que fue el martes que me platicó, y entonces me estaba platicando con respecto a la clase del día 28 de abril. Entonces yo le comentaba que había platicado con ustedes que esa clase no la iba a dar, y entonces la petición de él o la solicitud de él era que yo les informara a ustedes que él va a utilizar la clase del día 28 de abril, la va a utilizar con ustedes. No sé qué, la verdad no sé qué actividad académica tiene ya contemplado con ustedes, pero me parece que si ya les informó ayer, y si no, pues de alguna manera les estaré informando yo y recordando el día lunes 24 de abril en nuestra clase. Muchas gracias, compañeros, nuevamente por estar aquí en la clase. Vamos a continuar con el desarrollo del tema. Se recordarán ustedes que habíamos hablado de los impedimentos, habíamos hablado de físicos o materiales por razón de su naturaleza, y luego nos quedamos con ustedes, porque creo que en la otra sección todavía los di, pero con ustedes me quedé únicamente, di los físicos o materiales, di los por razón de su naturaleza, y entonces me corresponde que platiquemos el día de hoy con respecto a los impedimentos técnicos y deontológicos. Continúo diciéndoles, compañeros, que estos son impedimentos que la doctrina refiere, que la doctrina contempla, pero que por supuesto, ¿verdad?, le permiten al notario en determinado momento pues manifestar que ocurre en él un impedimento y que lógicamente por ese motivo no va a cumplir con la función notarial debido o generada a la relación notarial que ellos han entablado, que en determinado momento desean entablar. Entonces, los impedimentos técnicos, este impedimento técnico, recordarán ustedes que habíamos hablado de los anteriores. Entonces el impedimento técnico es aquel que su función va contraria al mismo objeto de la prestación de la función notarial, cuando se ve socavada realmente la libre disposición del consentimiento de la persona. Me explico con ejemplos, que creo que es la mejor forma que me puedo explicar y que ustedes lo pueden comprender. En el tema entonces de los impedimentos técnicos es cuando
la misma función que el notario va a prestar, va contraria con el objeto que le están solicitando, y nosotros sabemos y nosotros entendemos, ¿verdad?, que el negocio jurídico, para que pues tenga validez, dice el 1257 y el 1301 en sentido contrario, cuando hay nulidad del instrumento, pues que dice claramente que la manifestación del consentimiento dice que no adolezca de vicios, entre los otros que establece la ley, que el objeto sea lícito y que haya capacidad legal de las partes. Estos tres supuestos se encuentran contemplados en la ley para la validez del negocio jurídico, y precisamente entonces el impedimento técnico es cuando el notario ve que se está violentando la libre expresión del consentimiento de una persona. Yo decía en este caso, yo explicaba en este caso, cuando a una oficina pues entra coaccionada una persona, coaccionada, si ustedes quieren, pues violentamente, que sería con una pistola, ¿verdad? Y que llegara, él va a otorgar un contrato y va a firmar aquí porque si no le disparo. Sin llegar a extremos tan grandes, ¿verdad? Una coacción verbal, una coacción con actitudes de la persona. Se me ocurre decirles, mira, si no me firmas este reconocimiento de deuda, o no me firmas esta escritura de compraventa, jamás volveré a dar pensión alimenticia a mis hijos, o te voy a quitar a mis hijos. Esa es una forma de violentar la libre expresión la manifestación del consentimiento, o bien pues alguna otra forma de coerción, alguna otra forma de extorsión sobre la voluntad de las personas. Y que yo digo, ¿verdad?, y lo dije en la otra clase el lunes pasado, el notario pues es un impedimento que la doctrina refiere, y el notario en todo caso podría ser pues podría estar prácticamente ajeno a ese escenario que se está viviendo ahí, y decir, bueno, yo hago el instrumento público, y que ellos posteriormente pues impugnen de nulidad, impugnen de falsedad o de cualquier otro medio de impugnación del instrumento público, pero yo lo hago porque no es un impedimento que la ley refiera, ¿verdad? Este es un impedimento doctrinario, es un impedimento técnico. El notario se está dando cuenta precisamente de que hay violencia, que hay extorsión, que hay coacción para que la persona pues disponga de su libertad de expresión, y entonces el notario simplemente dirá, no puedo, tengo un impedimento técnico y definitivamente no voy a faccionar ese instrumento público. Bueno, Guillermo pone un ejemplo, ¿verdad? Guillermo dice que los hijos estafan a sus padres haciéndoles firmar las escrituras bajo amenazas o engaños. Yo más creo, compañeros, que en todo caso, tal vez bajo engaños, ¿verdad? Tal vez el hijo, pues creo yo que sería por un engaño. Ahí sí es un poquito más difícil, compañeros, que el notario pueda determinar si existe precisamente ese engaño, ¿verdad? Si hay alguna pues amenaza, estamos hablando, ¿verdad? Amenaza, coacción, extorsión. Eso sí, lógicamente el notario puede descubrir, como yo les decía, cuando él vea en su oficina ese escenario que se está presentando ante él. Pero en el tema del engaño, pues precisamente ese engaño, ¿verdad? Podría ir de alguna manera, esa amenaza ante el notario podría ir disfrazado de un engaño, ¿verdad? Que el notario hasta ahí realmente le va a ser un poquito difícil y complicado el poder determinar si al padre lo están engañando. El padre llega y dice, mire, hablé con mis hijos me ofrecen pues tal cosa con respecto a que yo les firme la escritura, y en este caso el notario pues tendría que preguntar, ¿verdad? Tendría que hacer su investigación cuando reciba la información, y en todo caso asesorar a la persona de que si él no se siente, pues él siente vulnerado su derecho de libre expresión de su consentimiento, que no lo haga. Pero lo veo un poco complicado. Ahora, cuando llegan por amenazas y todo, definitivamente, ¿verdad? Esos, vuelvo a repetir, esos sí son principios que deben de tener los hijos para con sus padres, ¿verdad? Y la referencia bíblica, ¿verdad? De honrar padre y madre, yo creo que eso es la virtud más grande que tiene que tener un notario, ¿verdad? Su honradez en todos los ámbitos del ejercicio de su función notarial.
Estoy de acuerdo. Lo que dice Guillermo, compañeros, eso pues lo he visto yo hasta en artículos de la prensa libre. En muchas poblaciones los notarios les dicen que es un préstamo, ¿verdad? Que le dan sus escrituras, hacen una escritura como o simulando un préstamo, y entonces lo que han hecho es una compraventa al contado a favor de otra persona, ¿verdad? Y entonces posteriormente, cuando le llegan a pagar al notario, les dice que ya la casa o el inmueble ya es propiedad de otra persona y que ahí está el documento, ahí está el instrumento. Esa es la falsedad ideológica, ¿verdad? Pero ya la vamos a ver nosotros, ya nos va a corresponder, ¿verdad? Dentro del punto número 10 del programa, medios de impugnación de los instrumentos públicos, y precisamente ahí vamos a hablar de esos temas de la falsedad, la nulidad que corresponde, ¿verdad? Bien. Entonces, el impedimento es técnico, ¿verdad? Cuando estamos hablando que la función va contraria con el mismo objeto, ¿verdad? De que se les está presentando, porque hay coacción, hay amenaza y hay extorsión con respecto a la libre emisión del consentimiento para el contrato. Ese es el impedimento técnico. Se los puse aquí, ¿verdad? Recuérdenlo. Puede ser que en el examen no me refiera a impedimentos, sino que obstáculos doctrinarios, ¿verdad?, que el notario tiene para ejercer su profesión, o limitaciones doctrinarias que el notario tiene para prestar su función notarial. Y entonces ya sabrán ustedes que vienen a clases, que lo explico aquí en la clase, ustedes sabrán que si me refiero a limitaciones doctrinarias, obstáculos doctrinarios que impiden al notario ejercer su función notarial, pues ya sabemos nosotros que son impedimentos doctrinarios, ¿sí?, que hablamos, físicos o materiales, a razón de su naturaleza, técnicos y deontológicos. Bien, y por último tenemos entonces, y me voy a referir ahora a los deontológicos. Recuerdan, compañeros, así como yo les dije a ustedes, y que lo tengan también con mucha precisión ustedes lo que les estoy diciendo, que escuchen con mucha precisión, se recordarán que les decía a ustedes cuando vean en su examen la teoría profesionalista, ¿verdad? Profesional es profesionalista, y la teoría funcionalista debe ser con R. También les hacía a ustedes, les puntualizaba a ustedes el tema de las teorías. La teoría, aquí decíamos la teoría ecléctica, que es con C, no con P. Ecléctica es zona de eclipses, no tiene nada que ver con el derecho notarial. De la misma forma, les digo aquí, regularmente, tal vez en lo virtual no pasa mucho, pero porque ahí va clara la pregunta, pero lo que sí les quiero decir es que muchas veces me escuchaban o escuchaban incorrectamente en la clase cuando les decían deontológicos. Y regularmente, de verdad, yo en exámenes a veces me ponían odontológicos. Eso es que corresponde lógicamente a temas o problemas de la odontología, ¿verdad? Se refiere al dentista, al odontólogo. Entonces aquí recuérdense, son deontológicos, ¿sí? Aquí estamos hablando de un impedimento deontológico, y este impedimento deontológico se refiere a las situaciones del fuero interno, a las situaciones del yo, a las situaciones de la ética, de la moral, impedimentos que lógicamente, si ustedes quieren, son muy subjetivos, pero que el notario debe con mucha mesura, debe realmente de establecer si se hace o no instrumento público. En el tema de la deontología hubo un congreso de la Unión Internacional del Notariado en el cual establecía la deontología sobre 3 aspectos. La deontología notarial se refería a 3 aspectos importantes. La deontología para con los clientes, la deontología para con el Estado y la deontología para con los colegas. Y es precisamente empezando con para nuestros clientes, nosotros tenemos que tener precisamente ese dentro de nuestro foro interno, el yo interno, pues tenemos que tener esas prohibiciones, ¿verdad? Éticas y morales por las cuales yo no voy a faccionar un instrumento público. No me siento cómodo sencillamente por aspectos éticos. No me siento cómodo y no voy a hacer el instrumento público y definitivamente no lo voy a faccionar, ¿verdad?
En el tema entonces para nuestros clientes, en el tema de la odontología para con el Estado, recordemos algo muy importante: el notario debe cumplir con las obligaciones, informar a la administración pública de todos los contratos o negocios jurídicos contractuales que se generan a través del fraccionamiento de autorización del instrumento público del notario, y entonces la obligación que va a tener el notario de dar, sí, y eso es un aspecto puramente subjetivo del notario, porque puede decir, bueno, no doy mi aviso y ahí cuando me lo exijan yo pago la multa y se terminó. Entonces ese tema es el deontológico, y el otro que quiero ponerlo como ejemplo para con nuestros colegas. Y aquí creo que se perfila muy bien el tema del ejemplo con la deontología para nuestros colegas. Es un impedimento deontológico, de verdad, compañeros, primero, el que nos lleven ya una minuta aprobada por un banco, que nos lleven ya una minuta aprobada por los clientes y que me digan, mire, fíjese que el licenciado que nos hizo la minuta nos está cobrando muy caro y nos dijeron que posiblemente usted nos pueda cobrar más barato. Aquí está la minuta, ya está aprobada, ya se hizo todo. Yo creo que aquí la deontología, el impedimento, ¿verdad?, deontológico del fuero interno del notario deberá ser como mínimo tener a la vista el recibo de pago de honorarios al otro notario, o por lo menos una llamada al colega y preguntarle si con respecto a la minuta que él pues creó, que él es el autor, que él gestionó, que él tramitó, si con respecto a esa minuta se le han cubierto sus honorarios pues hasta en el momento que él entregó la minuta. Eso es lo que yo me permito comentarles con el tema de la deontología, ¿verdad? Son aspectos puramente nuestros, de la ética, la moral. Éticamente y moralmente no me siento cómodo, me siento bien haciendo ese instrumento público, y entonces es un impedimento el cual, pues, por supuesto, decirle a mi cliente, mire, a los clientes, mire, simplemente no me siento cómodo hacer este instrumento público, porque la verdad no me siento cómodo. Puede ser desde el tema tributario también, ¿verdad? Es un tema deontológico, es un tema tributario que yo ya le advertí. Se recuerdan que tenemos la actividad preventiva, yo ya le previne, ya le advertí que puede tener problemas con la SAT si el contrato lo hace demasiado bajo y el valor o la cantidad del inmueble es mucho más alto del que corresponde, y entonces sencillamente no me siento cómodo por el tema deontológico. Digo, no, definitivamente no fracciono ese instrumento público, y ahí prácticamente tenemos el tema de los deontológicos, o sea, los impedimentos deontológicos. Y luego aquí sí, compañeros, si quieren, pues aquí vamos a hablar de prohibiciones, y aquí las prohibiciones, pues aquí sí les pongo a ustedes. Las prohibiciones son legales, ¿verdad? Aquí sí son legales. Hay una prohibición expresa de la ley donde, así, ¿verdad?, taxativamente dice la ley, el notario no puede. Y entonces ahí sí no estamos hablando de si, bueno, no me siento cómodo, incómodamente lo voy a hacer. Aquí no, ¿verdad? Aquí es una prohibición expresa, taxativamente dice la ley. El artículo 77 dice, prohibición legal, artículo 77 del Código Notariado: no puede entablarse la relación notarial, no puedo prestar mi función notarial a los clientes que ya me la han solicitado, precisamente porque hay una prohibición legal para que yo fraccione el instrumento. Si tenemos a la vista nuestro Código Notariado, en el artículo 77 del Código Notariado, eso por favor se los pido. No les pido que lo lean, se los pido que lo estudien. Por favor, estudien el artículo 77, léanlo detenidamente. Si quieren, se los digo, de este artículo 77, siempre busco una pregunta, ya sea en la serie de falso o verdadero o en la serie de selección múltiple, pero que pregunto algo de este artículo 77, siempre lo he preguntado. Se los adelanto a ustedes que están en clase, se los digo a ustedes, así que anoten ese artículo 77 para los efectos aquí se los apunté, artículo 77 del Código Notariado, que dice prohibiciones.
Iniciamos con estas prohibiciones donde dice claramente, ¿verdad? Al notario le es prohibido, fíjense lo que dice, le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Eso significa, compañeros, que ya lo habíamos leído, ya en el primer examen parcial, hasta examiné el tema del principio de extraneidad. Se recordarán ustedes que el fundamento legal del principio de extraneidad, que el notario solamente puede autorizar actos y contratos a favor de extraños, lo recordarán ustedes que lo hablamos, lo platicamos y lo comentamos en clase con relación a este principio de extraneidad. Entonces, ustedes ya lo habían comentado, con ustedes ya lo habíamos comentado. Sin embargo, dice, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Quiero comentarles, hablando de este tema, porque quiero que quede muy claro, esto es muy importante, las prohibiciones que van a tener. Importante decirles entonces, en el artículo 1 del Código de Notariado dice que el notario actúa a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Ya les dije que el notario utiliza las palabras, sí, va a utilizar esas palabras así. Utiliza las palabras. Estas palabras que utiliza, las palabras ante mí, cuando en presencia de él le están firmando. Eso es el significado o el símbolo. Esas dos palabras es el símbolo de que en presencia del notario están firmando una persona, dos personas, tres personas, todos los que comparecen, el notario pone el ante mí. Pero cuando el notario utiliza estas palabras por mí y ante mí, es la otra parte del artículo 1 que dice, a requerimiento de parte es ante mí y por disposición de la ley es por mí ante mí. El uso de esas dos palabras, por mí y ante mí, es por disposición de la ley, porque el notario dispone que así lo haga. Y precisamente entonces me regreso a este artículo 77 donde dice, sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. ¿Qué significa esa antefirma por mí y ante mí? Que el notario está actuando por disposición de la ley. Es el artículo 77. Es la ley la que refiere que el notario dice, podrá, sin embargo, autorizar con la antefirma por mí y ante mí lo siguiente. Y lo siguiente lo tenemos aquí. Dice, su testamento y donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. Hablábamos creo que fue la clase pasada que hablábamos de los testamentos y de las donaciones por causa de muerte. Y yo les explicaba a ustedes y les decía, la característica que tiene el testamento es que es de carácter revocable y personalísimo. El único que lo puede otorgar, sí, es el testador. Eso significa que el testamento no podría otorgarse a través de la figura del mandato, porque es personalísimo. Por consiguiente, compañeros, el artículo, o la literal A del artículo 1 de este artículo 77, dice que el notario puede otorgar su testamento, su donación por causa de muerte y las modificaciones o revocaciones de los mismos. Pues aquí está la respuesta, ¿verdad? Es prácticamente al notario se le faculta. En todo caso, él es comparecería, una persona menos se enteraría del contenido del testamento, porque cuando un testador otorga su testamento, lo va a saber el notario, lo va a saber lógicamente el testador y lo van a saber los dos testigos. Hay involucradas 4 personas. Pero si el propio notario otorga su testamento, su donación por causa de muerte, revoca y modifica el testamento, pues solamente se van a involucrar 3 personas. El testador, que es el propio notario, y sus 2 testigos, que ahí sí tendría que cumplir con las disposiciones que establece el artículo 42 del Código Notariado. Bien. Luego dice, los poderes que confiera y sus prórrogas.
Modificaciones y revocaciones, igualmente, ¿verdad? Si puede otorgar el testamento, ¿por qué no va a otorgar el mandato, verdad? Comparece y otorga el mandato, otorga los poderes a favor de las personas que él desee conferirles o nombrar como sus mandatarios. C. La sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviere autorizado para ello. Si a mí como notario me dan un mandato y estoy autorizado para sustituir ese mandato, entonces lógicamente yo mismo puedo hacer esa sustitución del mandato porque estoy autorizado y estoy facultado para sustituirlo en otra persona. ¿Para qué involucrar a una persona más? Simplemente yo como notario comparezco y sustituyo las facultades que a mí me dio don Germán López, las sustituyo en otro mandatario porque yo ya no voy a poder continuar. Recuérdense que algo importante de la sustitución del mandato es que únicamente se puede sustituir en relación y hasta por las facultades que le hubieran sido conferido al mandatario que está sustituyendo. Eso es lo que se refiere el artículo 77, literal C. Luego dice D. Los actos en que le resulten solo obligaciones y no derecho alguno. Dice la ley entonces, solo obligaciones, no derecho alguno. Yo en relación a este tema solo quiero comentarles que nuestro profesor de Derecho Notarial nos explicaba y nos decía, Víctor García, las facultades, me imagino que es a lo que usted se refiere, Víctor, son limitadas e ilimitadas. Las facultades, lógicamente, pueden ser limitadas, ¿verdad? Las facultades las puedo limitar yo a través de un mandato especial y pueden ser ilimitadas a través de un mandato general, diciendo que todas las facultades que yo estoy confiriéndole a mi mandatario, pues son enumerativas y no limitativas, ¿verdad? Si fuera el caso del fraccionamiento de un contrato. Entonces, de un contrato de mandato. Bien. Yo les decía, entonces, cuando resulten solo obligaciones, y siempre me recuerdo las palabras de nuestro profesor que decía, en caso de duda, absténganse a hacer la escritura pública. Si tienen duda con respecto a la procedencia lícita del contrato o del negocio jurídico a que les están pidiendo, que les están solicitando a ustedes, pues es preferible, en caso de duda, no hacerlo. Si tenemos duda, si en un contrato solo estamos contrayendo obligaciones y no adquiriendo derechos, pues definitivamente, compañeros, preferiblemente no lo hagamos. No vamos a determinar si ahora estamos rebasando la línea nosotros de una obligación o si solamente estamos nosotros adquiriendo derechos, ¿sí? Entonces dice, si solo resultan obligaciones y no derecho alguno, pues lógicamente sí lo podría hacer, ¿verdad? En el caso, pues me voy a reconocer deudor de don Carlos Pineda Estrada. Comparezco únicamente de manera unilateral y digo que me reconozco deudor de don Carlos Pineda Estrada por la cantidad de 10,000 quetzales que pagaré de conformidad con las siguientes condiciones y estipulaciones. Y ahí vamos a poner plazo, interés, todo lo que es relacionado con el contrato de préstamo, con el contrato de reconocimiento de deuda. ¿Por qué? Porque aquí estoy contrayendo obligaciones. Yo tengo que pagar y esa es obligación. Lo que no puedo es hacer un documento, ¿sí?, a mi favor, donde voy a adquirir derechos, porque eso es la limitación que está poniendo y la prohibición expresa que está poniendo la literal D del artículo 77. Y por último, la literal E dice, las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96.
No me quiero referir, digamos, con mucha profundidad sobre el tema del artículo 96. Cuando lleguemos al punto número 11 del programa, que es lo relacionado con el protocolo o registro notarial, ahí vamos a ver el artículo 96, que se le llama o se denomina la enmienda del protocolo. Cómo podemos enmendar errores que cometimos en el protocolo. Por eso no me voy a referir a esto, solamente estudienlo, solamente leanlo, que dice la ley que podrá el notario con las palabras por mí y ante mí enmendar errores de forma, ¿verdad? Otorgar las escrituras públicas de aclaración o ampliación, siempre y cuando sean para enmendar errores de forma, no de fondo, y de los no contemplados en el artículo 96. Me explico. Si el notario omitió, por ejemplo, en una escritura decir que el documento personal de identificación fue extendido por el Registro Nacional de las Personas, o si el notario omitió la nacionalidad, si el notario omitió el estado civil de una persona, que es requisito, ¿verdad?, individualizante y necesario que debe cumplir el notario. Como eso no es de fondo, ¿verdad?, no afecta el negocio jurídico en sí, es de forma porque el notario omitió esto, entonces el notario puede enmendarlo con las palabras por mí ante mí. Solamente él otorga la escritura de ampliación, la escritura de aclaración, y dice que por un error, ¿sí?, que por un error en la escritura pública que se amplía por este instrumento, ¿verdad?, se cometió la omisión de no mencionar la nacionalidad o de mencionar el estado civil del compareciente. Por consiguiente, por mí ante mí otorgo escritura de ampliación en el sentido de aclarar que la nacionalidad y la nacionalidad del compareciente, don Carlos Estrada, es guatemalteco y su estado civil es casado. Con eso estamos enmendando sin necesidad de la comparecencia, ¿verdad? Sin necesidad de la comparecencia de todos los que comparecen. Ya llegaremos a hablar de la escritura pública. Cuando hablemos de la escritura pública les hablaré de las escrituras públicas principales y todo eso, pero aquí lo único que me interesa es que ustedes conozcan qué prohibiciones tiene el notario y qué le faculta al notario a pesar de las prohibiciones que se encuentran contenidas. ¿Algún error? Voy a explicarle a Eric y determino este tema. Cuando hay un error en el tipo de folio, no sé a qué folio se refiere. Si se refiere a este folio, que tiene que ir foliado, el protocolo del notario tiene que llevar foliación, ya lo vamos a ver cuando veamos el protocolo. Si se refiere a ese folio, entonces es de lo contemplado en el artículo 96. Si se equivocó en el folio que yo les enseñé, es contemplado en el artículo 96, la enmienda del protocolo. No lo podría hacer con escritura de ampliación, por mí ante mí. Si se equivocó en el folio de una finca, por ejemplo, dijo finca 420, folio 400, pero era 420, eso sí es el fondo del negocio jurídico. El objeto del negocio jurídico es de fondo, ¿verdad? No lo podría modificar el notario. Si no, imagínense la inseguridad y la falta de certeza jurídica si el notario pudiera modificar número de finca, folio, libro, y pues podría prácticamente como cómplice de otra persona, pues hacer una escritura de ampliación en lugar de decir que era la finca 40, folio 40, que era la 80, folio 80 del libro de Suchitepeques, y una finca mucho más grande, con una extensión mucho más grande. Eso no se podría. Todo lo que sea de fondo no se va a poder, ¿verdad? Lo que sea el interés pactado, forma de pago, el plazo, todas las condiciones y características de un negocio jurídico no las puede cambiar el notario, definitivamente no puede. Lo que va a cambiar es eso que yo les decía, el fondo, ¿verdad? Piensen ustedes, es requisito esencial los nombres de los otorgantes, tampoco los podría cambiar, ¿verdad? O sea, el notario no podría cambiar, decir por mí ante mí que el compareciente Julio César Aceituno Jiménez, ¿verdad?, por un error consiguen el nombre cuando el correcto es Jorge Mario Álvarez Quirós.
si fuera el caso, y prácticamente la compraventa se estaría realizando a favor de distinta persona, la que originalmente se quería hacer. Así que solo imagínense ustedes, cualquier error que toque fondo del negocio jurídico, no lo puede el notario con las palabras por mí ante mí. Es muy poco, muy limitado lo que el notario lo puede hacer. Es correcto, pero lo acabo de decir, ¿verdad? Sí, eso del folio es de los mencionados en el artículo 96, cabalmente, compañero Donis. Eric, bien, y para el compañero CIE dice Lix, pero si se equivoca en esos datos, correcto. Si yo me equivoco, porque fui yo, ¿verdad? Como notario, yo pongo que la finca es 400, folio 400 del libro 70 de Zacatepeques, pero el libro era 60 y yo le puse 70. Los clientes la firmaron y todo. Cuando llego al registro me la van a suspender porque esa finca no va a existir. O si existe no va a estar a nombre del vendedor. Entonces ahí dice la ley que se puede enmendar el error porque la ley habla de escrituras de ampliación y aclaración, pero con la comparecencia de todos los que otorgaron el contrato, obligatoriamente. Si fueron 2 vendedores y 2 compradores, obligatoriamente los 4, ¿sí? Los 4, 2 vendedores y 2 compradores, los 4 obligatoriamente tienen que comparecer para que los 4 expresen que por un error, ¿sí? Que por un error se consignó el libro 70 de Zacatepeques cuando el correcto era 60 de Zacatepeques. Y con eso se enmienda el error, lo califican y no hay ningún problema. Pero lo que quiero decirles es que el notario, con sus palabras, por mí, ante mí, no puede enmendar esos errores de finca, folio y libro. Mucho menos del capital adeudado, mucho menos del plazo de la hipoteca, el interés pactado, la cantidad del abono, la cantidad de la renta, el plazo de la renta, todo eso, del alquiler, eso definitivamente no. Si es de un colega y se va a enmendar por mí ante mí, no se puede. El por mí ante mí solo va a poder enmendar el notario con su propio protocolo, ¿verdad? Porque va a decir, por mí ante mí, procedo a enmendar la escritura pública autorizada por mi persona. Ahí sí, ahí no hay problema. Ahora, si el notario ya falleció y necesita hacerse una escritura de ampliación de una escritura que él firmó y que ya murió, ahí sí tienen que comparecer todos los otorgantes ante otro notario y será el otro notario el que haga la ampliación con la comparecencia de todos. Pero por mí ante mí no se puede otorgar una escritura de ampliación de otro notario porque definitivamente no se puede. Dice, el notario podrá con las antefirmas por mí y ante mí escrituras de ampliación de él, ¿verdad? Pero de otro notario no lo podría hacer. Lo puede hacer otro notario, pero con la comparecencia de todos. Si es de fondo el error, Brenda Martínez. Si es de fondo el error, compañeros, como le vuelvo a repetir, si es de fondo, comparecen todos los otorgantes y los otorgantes van a aceptar, ¿verdad? Al final dirían, acepto la escritura de ampliación, ¿verdad? Contenida en el presente instrumento público y están aceptando que la escritura pública que amplían, pues lógicamente están enmendando el error. Entonces, aunque fuera de fondo, es una de las características, ya vamos a ver el tema, es una de las características que tanto la nulidad de fondo y la nulidad de fondo tienen como característica, que las dos pueden ser subsanadas. La de fondo por mí ante mí, la de forma por mí ante mí, y la de fondo se puede ampliar con la comparecencia de todos los otorgantes. Si están todos los otorgantes de acuerdo, la van a ampliar y no tienen ningún problema, ¿verdad? En el caso que pregunta Brenda Martínez. Bien. Luego, compañeros, tenemos de las prohibiciones, continuamos con el numeral 2, ¿verdad? Si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, ¿sí? Secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. Yo solo quiero comentarles, compañeros, que aquí se refiere cuando el juez de primera instancia otorgara una escritura pública. Yo ya les dije a ustedes que primero, ¿por qué razón ya los jueces no lo hacen?
Dice, cuando no existiera en la cabecera departamental un notario o existiendo, se negare a autorizar el instrumento. Entonces, eso definitivamente no va a ocurrir. Y además le agregamos la prohibición expresa que tiene la ley del organismo judicial, donde dice que los jueces no podrán ejercer las profesiones de abogado y notario. Entonces ahí definitivamente este artículo, aunque se mantiene, ¿verdad?, vigente, pero es un artículo que ya no es aplicable con respecto. Claro, si llegara el momento de aplicarlo, pues definitivamente ese juez de primera instancia tendría la prohibición de autorizar actos relativos a asuntos en que él esté interviniendo. Sí, ahí tiene una prohibición legal. ¿Puedo preguntarlo? Sí, ¿verdad? Porque está vigente este artículo. ¿Podría preguntarlo? Definitivamente sí, ¿verdad? Se me ocurre decir un juez de primera instancia que no se encuentre facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, ¿sí?, puede autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. Pues ustedes tendrán que analizar eso, ¿verdad? ¿Falso o verdadero? Si estoy diciendo, si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, secretario, digamos, no podrá autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo, pues tiene que ser verdadera la respuesta, porque aquí está. Pero con el cambio que yo le hiciera o que yo preguntara, si no fuera juez de primera instancia, un secretario de tribunal o un de justicia o procurador puede autorizar actos o contratos relativos en asuntos que esté interviniendo, pues si no fuera juez de primera instancia, puede hacerlo, ¿verdad? O sea, la situación es que lean ustedes, yo les digo, tienen que leer bien el articulado, tienen que leer bien el numeral para los efectos de esto. Y como lo debo repetir, en su examen, lean la pregunta y busquen la respuesta. Sí, porque lo que tiene, si ustedes estudiaron, tienen que buscar la respuesta, ¿verdad? Eso definitivamente, van a buscar la respuesta. Pero búsquenla rápido, ¿verdad? Porque si empiezan a analizar la literal, una opción, la otra opción, buscándola, porque no estudiaron, eso sí les provoca mucho tiempo, ¿verdad? Pero si estudiaron y saben la respuesta, ahí tiene que estar entre todos. Y si no está la respuesta, pues ninguna de las opciones es correcta, en el caso de la selección múltiple. No son revertidas las preguntas. Esas están ahí, compañeros, las respuestas están ahí. Lo único que necesito es que demuestren ustedes que sí estudiaron, porque entonces leen la pregunta y van a buscar la respuesta. Yo, la respuesta de la pregunta que hago es exacta, la copio literalmente de lo que está aquí. Si ustedes recuerdan, cuando estudiaron, recuerdan lo que yo estoy preguntando ahí, rápido van a ir al artículo y rápido van a ir a la literal. Lo que tienen que hacer es confirmar que la respuesta sí sea igual a la que está en el código, ¿sí? Pero no son revertidas. Simplemente lo que les estoy diciendo es, si digo que no es juez de primera instancia, la palabra no es revertida. La palabra no está cambiando el sentido de la pregunta, sí, pero no es revertida. La pregunta está correcta y la respuesta la van a tener que encontrar ustedes en cualquiera de las opciones, ¿verdad? Por eso les digo, si estudiaron, van a encontrar rapidísimo la pregunta y la pueden confirmar porque la leyeron en su código. Entonces, eso estaba en las prohibiciones. Van a las prohibiciones y como yo lo copio literal, no cambio nada, lo copio literal, así está literal, como lo dice el código. Buena o mala, ¿verdad? Así es, si el juez de primera instancia está facultado para cartular, por ejemplo, que no hubiera en la cabecera donde él es juez, donde no hubiera un juez de primera instancia y lo pudiera hacer, lo que le prohíbe la ley dice que no puede hacer una escritura en asuntos en que esté interviniendo. Por ejemplo, si es juez de primera instancia, en un juicio ejecutivo en vía de apremio, se remata un inmueble, se tiene que otorgar la escritura traslativa de dominio, no hay notario que la quiera hacer. Estando facultado el notario, podría hacerlo, pero la ley le está prohibiendo porque dice, él está interviniendo como juez. ¿Cómo va a ser juez y notario a la vez? Eso es lo que le está prohibiendo el artículo este. Muy bien. Luego tenemos extender certificación de hechos que presenciales sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte
o requerimiento de autoridad competente. ¿Qué dice aquí? Prácticamente, compañeros, para mí esto es un principio de rogación. Dice, extender certificación de hechos que presenciales sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. El notario no puede, ¿sí?, actuar de oficio, entonces necesita requerimiento. Lo que le está diciendo es que no puede certificar hechos donde él no ha sido rogado, donde él no ha sido requerido y, lógicamente, ni siquiera le consten, ¿sí? Eso es falsedad, ¿verdad? Entonces, mira, licenciado, me constara ahí que aquí a la casa entraron 3 personas y rompieron los vidrios y eran 3 personas. Eso es que me van a referir a mí, pero a mí no me consta que fueran las 3 personas. Es que andaba una vestida de rojo, otra de amarillo y otra de verde, por favor. Yo puedo hacer la referencia. Me manifiestan o me expresan que las personas, sí, estaban vestidas de rojo, amarillo y verde, pero no puedo yo certificar ni puedo dar fe pública que las personas estaban vestidas de rojo, verde y amarillo, porque a mí no me consta. Es precisamente lo que el artículo 3 está diciendo. Extender certificación de hechos, manifestar hechos que a nosotros no nos constan, prohibición legal. 4. Autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervienen. Cartular es, cartular es escriturar, es elaborar el instrumento público, ¿verdad? Se recuerdan ustedes cuando yo les hablaba del chartulari, de ahí viene, ¿verdad? El chartulari era el que cartulaba y por eso le llamaban así, el chartulari. Cartular es redactar el instrumento, es elaborar el instrumento, o como nosotros decimos, el notario escritura, ¿verdad? Voy a escriturar un instrumento público o voy a cartular un instrumento público, porque a nosotros nos dicen, pues en términos o en idioma de español, nosotros somos cartularios, ¿sí? Nosotros somos cartularios o notarios. En Italia, pues en el tiempo de los romanos le llamaban chartulari, que eran los que cartulaban, ¿verdad? Ese es el tema del cartular. Gerardo, el acta de arresto, la clase pasada también le comenté a una compañera. El abogado no cabe aquí. En la clase tenemos que hablar de notarios, ¿verdad? Dice, en todo caso entiendo, el acta de arresto domiciliar tampoco le consta al abogado, es al notario. Pero le voy a contestar. El arresto domiciliario sí le consta. Lo que no le consta es el accidente que provocó su detención. Eso no le consta. O sea, él no va a poder decir que cuando llegue a la comisaría decir de que el vehículo blanco fue el que se atravesó en rojo y que por eso causó el accidente. Eso no lo va a poder hacer, porque a él no le consta. Lo que sí le consta, y la detención domiciliaria, el arresto domiciliario, un acta notarial, para lo único que sirve es para que él, la persona, ¿cómo le llamamos? No es el reo, no sería el reo, pero el involucrado en el hecho de tránsito, el detenido en ese momento, manifieste, exprese y declare bajo juramento de que constituye su domicilio como lugar del arresto domiciliario, ¿sí? Y que presta fianza con el señor fulano de tal, quien le prestará la fianza. Pero lo que sí le consta al notario es la expresión de él. Él está diciendo, miren, yo constituyo mi arresto domiciliario en mi domicilio, que está situado en la Quinta Avenida 1442, zona 16 o 18 de esta ciudad capital. Eso sí le consta al notario porque se lo está expresando, lo está declarando bajo juramento y está firmando. El arresto domiciliario sí. El hecho de tránsito no le constó al notario. Eso no lo puede decir. Y me parece bien lo de Nancy Mérida. Creo que esa era la mejor palabra para el elemento personal de este tema penal que estamos hablando. El sindicado, es correcto. El individuo, bueno, también, ¿verdad? Para identificarlo, ¿verdad? Bien. Y por último, dice autorizar actos o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes. Esto, compañeros,
por ejemplo, si en esta escritura ya la llenamos, ya la hicimos, y nosotros la podemos compulsar, así se llama compulsar, que es copiar literalmente. Lo que dice aquí la ley es que el notario no puede extender un testimonio de una escritura si no ha sido firmada. Que lo podría hacer, sí lo puede hacer. Puede dar fe de que en la escritura se encuentran las firmas. Y yo doy fe, hay que pasen a firmar mañana. Pero imagínense ustedes que, pensándolo así trágicamente, uno de los vendedores en un accidente de tránsito fallece esa noche y él ya extendió el testimonio diciendo que las firmas ahí estaban puestas en su presencia. Eso es lo que le está prohibiendo. Para mí es una prohibición de más, pero lo recalca este artículo diciéndole al notario esa prohibición, ¿verdad? Ya rebasa al tema penal y lógicamente va a ser sancionado por un delito, que sería falsedad material. Está certificando algo que no es cierto. Decir las firmas se encuentran puestas en el instrumento público número 18 y es mentira. Eso es lo que está diciendo. Dice, antes de que aquellos hubieran sido firmados, no puedo extender testimonio, no puedo sacar fotocopias de escritura si no han sido firmadas. Eso es lo que dice. Bien. Y por último, numeral 5, dice, usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Esta es una obligación de no hacer y también tenemos una obligación de hacer. En el artículo 2 del Código Notariado dice, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o la incorporación y la firma y sello. Esa es una obligación de hacer. Y en el artículo 77, numeral 5, dice, usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Entonces, esto es una obligación de no hacer. Tengo prohibición legal de usar un sello, de usar una firma que no la tengo previamente registrada en la Corte Suprema de Justicia. Con esto terminamos entonces el artículo 77 del Código Notariado, que son las prohibiciones legales. Y luego tenemos el pago de honorarios, o sea, el arancel. Al respecto, compañeros, solo quiero comentarles que esto sí quiero que lo estudien y lo voy a explicar brevemente. Vamos a dejar para la clase del 24 de abril hablar del contrato de servicios profesionales y también vamos a hablar de cómo termina la relación notarial. Luego viene el tema de la responsabilidad notarial, lo que veamos el día 24, yo les diría hasta aquí vamos a ver el examen, hasta aquí voy a hacer el examen y ya les dije el fin de semana anterior al 24 voy a hacer el examen y lo tendré fresco el día que platiquemos el 24 de abril el tema del examen. En el tema del pago de honorarios, teniendo unos 5 minutos, con lo de la videoconferencia. Para nosotros los notarios, compañeros, todavía no tenemos esa facultad. O sea, nosotros no podemos con videoconferencia. Eso sería más o menos lo que hablábamos la vez pasada, se recordarán ustedes, de la firma electrónica. Eso no se puede. Lo que reguló o lo que se reguló es la facultad, digamos, que tienen los socios para que puedan a través de una videoconferencia, pero definitivamente para el notario no. El notario tiene que estar presente, el notario debe decir que está reunido en un lugar y no puede a través de una videoconferencia decir de que el socio número 1 dice hola, el socio número 2 yo estoy presente. Definitivamente hasta esa situación no podemos. Las videoconferencias, nosotros los notarios, pues por supuesto lo que podríamos hacer a través de un acta notarial es simplemente hacer constar que estamos viendo un video y donde se encuentra presente tal persona, pero dar fe pública sobre el contenido de toda la reunión a través de una videoconferencia definitivamente no lo podemos hacer. O sea, todavía no estamos facultados. Para eso debería de hacerse una modificación expresa. Recuérdense que hablamos del artículo 110 del Código Notariado, donde ahí dice claramente, ¿verdad?, que para la supresión, modificación
¿sí?, de cualquier derecho o obligación que consta para los notarios en el Código Notariado, esas modificaciones deben de hacerse de manera expresa, o sea, debe de modificarse el Código Notariado. Así que definitivamente no, Víctor, eso no lo podríamos nosotros hacer, ¿verdad? Ya llegaremos a la legalización de fotocopias y eso siempre lo platicamos y lo decimos, ¿verdad? Si podemos nosotros legalizar y cuando llegamos a las fotocopias lo platicamos, si nosotros podríamos legalizar un fax, ¿verdad? Pues piénsenlo, lo dejamos cuando legalicemos fotocopias para el otro semestre, analícenlo, estudienlo, investiguenlo, si podemos legalizar un fax. Cuando nosotros los notarios decimos, doy fe de que la presente fotocopia es auténtica por haber sido reproducida de su original. A nosotros nos consta que está reproduciéndose de su original en el momento que o yo saco la fotocopia, me están sacando la fotocopia. Pero si viene un fax de México, ¿será realmente que se está reproduciendo de su original? Nosotros no podemos, pero eso será el tema de las fotocopias, que yo estoy más o menos haciendo una pequeña o breve comparación con la pregunta que está haciendo Víctor García. Bien, en el tema del arancel, compañeros, necesito que lean, que estudien, por favor, que lean, estudien, que ustedes lo subrayen. Artículo 106 dice, los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme a este arancel. Entonces, les hablaba yo a ustedes con respecto a la relación notarial, debe de constar, debe de quedar por escrito, ¿sí?, el convenio que ustedes tienen, ¿sí?, o celebraron con determinada persona para los efectos del pago de sus honorarios. El artículo 107 ya lo habíamos leído, pero ahora sí es materia de examen porque está dentro del arancel. Puede hacer que pregunte algo del artículo 107. Si el notario pidiese liquidación de honorarios, el juez ordenará a la secretaría para que le informe si se ajusta al arancel. Seguidamente dará vista por 2 días a los interesados y si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, la aprobará sin más trámite. Recuerden algo que hablamos de este artículo. Era el recurso de apelación en materia notarial. Aquí era donde decimos que se puede apelar. Pero también dice al final, el auto que la apruebe será apelable y al estar firme dará origen al título ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en la vía del premio o en cuerda separada mediante certificación del auto. Eso es lo que tienen que leer. Y el artículo 108 y el 109. El 109 también léanlo, compañeros, estudienlo. Aquí solo lo que tienen que hacer es refrescar su memoria de lo que leyeron ustedes. En el examen no preguntaré, por supuesto, haga el cálculo de cuánto cobraría por una escritura de 25.800 quetzales o de 1.350.000 quetzales. Operaciones matemáticas no les voy a poner a hacer. Lo que sí les podría preguntar es cuánto puede cobrar por un acta notarial. Eso lo van a encontrar ustedes en el numeral 7 del artículo 3. Dice, por acta notarial de 100 quetzales a 2.000 quetzales. Eso sí se lo voy a preguntar, ¿sí? El notario podrá, de acuerdo al arancel, cobrar entre 200 quetzales y 3.000 quetzales por cada acta notarial, falso o verdadero. Pues van ustedes a la pregunta y dicen, no, por acta puedo cobrar 100 a 2.000 máximo. Y yo puse de 200 a 3.000, la respuesta es falso, ¿verdad? Eso es lo que quiero que lean. Los porcentajes así del 5% sobre el... No, eso no lo voy a preguntar. Voy a preguntar, digamos, dice, por autorización de escrituras de sociedad, el notario cobrar. Eso sí lo puedo preguntar, porque está determinado cómo se va a cobrar, ¿verdad? Por autorización de un testamento o por causa de muerte. Eso es lo que yo quiero que lean y que estudien. Por favor, estudienlo. No es muy grande el arancel, no es muy grande. Miren, son 2 hojas nada más. Deben de leerlo, deben de estudiarlo. Este es prácticamente un derecho constitucional que los notarios o cualquier profesional tiene derecho, cualquier profesional tiene su arancel. 106, correcto, Wilson. 107
108 y 109. Numeral 7 del artículo 3, lo puse como ejemplo, ¿verdad? Pero del artículo 3, por favor, léanlo, tienen que analizarlo. Y ante todo, yo lo que les digo es, si ustedes estudiaron, si ustedes lo leyeron, cuando empiecen a ver la pregunta, recordarán rápido dónde está la respuesta, si lo estudiaron. Pero si empiezan a leer la pregunta sin haber estudiado, lógicamente la respuesta les va a costar más encontrarla y su verificación todavía mucho más. Entonces yo lo que les pido es que si han estudiado, rápido van a encontrar la respuesta y la verificación cuando vayan a su código y digan, así, esto está aquí y es lo correcto. ¿Sí? Eso es lo que les estoy pidiendo. Bien, del arancel, ¿verdad? El arancel lo tienen que leer, artículo 106, artículo 107, artículo 108 y artículo 109. Subrayen ustedes lo más importante, lo que consideren importante. Digamos eso por escrituras de valor determinado. Todo eso, pues yo les digo, eso lo deberían de saltar. Ni siquiera lo lean, ni siquiera lo vayan a estudiar. Porque ese porcentaje les va a tocar a ustedes hacerlo cuando alguna vez se les presente un caso real y tengan que sacar su calculadora y calcular y decirle a sus clientes, mire, de acuerdo al arancel, ¿qué podría yo cobrar? 3,000 quetzales, pero yo le cobraría 2,500 o le voy a cobrar 2,800 o 3,500. Eso no lo vayan, pues para mí, diría yo, no vale la pena que estudien esa parte de las escrituras por valor determinado. Y lo demás, pues léanlo. Aquí también dice, los inventarios se cobrarán conforme a la base y porcentaje siguiente. Eso léanlo, porque es bueno que lo lean, pero tampoco lo voy a preguntar porque dice, de 5,000 a 25,000. Les tendría que decir yo, mire, el caso concreto, eso no lo voy a preguntar, así que eso lo pueden omitir. Les estoy reduciendo los numerales y los artículos que deben ustedes de estudiar, ¿sí? Bien, nos quedamos entonces para el lunes 24 de abril para hablar del contrato de prestación de servicios profesionales, cómo se extingue la relación notarial y posteriormente y seguidamente pues ya entrar con el tema de la responsabilidad notarial. Muchísimas gracias, compañeros. Si todavía tienen algún comentario, pregunta, con mucho gusto lo puedo hacer. Les deseo a ustedes pues muchos éxitos en su segundo examen parcial en todas las áreas, ¿verdad? En todos los exámenes que les corresponde. Primeramente Dios, el 24 de abril nos volvemos a ver aquí, ya en los horarios normales, ¿verdad? Ya no tan como el día de hoy, ¿verdad? Que no era el día que nos correspondía. Muchísimas gracias nuevamente, compañeros. Muy feliz noche y estén atentos para el día 24.